nombre es Jesús, su nombre es Jesús. La respuesta que busca. Sean todos y todas bienvenidos a este espacio cristiano en el que abordaremos temas de fe, de redención, del pecado, pero sobre todo cómo enaltecer a nuestro Señor Jesucristo. Y empezaré con una cita bíblica que está en el Salmo 46, 1 y 2. 1. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y traspasen los montes al corazón del mar. El día de hoy hablaremos sobre un testimonio de mi hermana Yarima Ortiz, en el que abordará el tema de su conversión de la santería cubana al cristianismo, cómo ella salvó su vida, y es para mí un honor presentar a mi hermana Yarima Ortiz. Muchas gracias, bienvenida, muy agradecida por su invitación. Hermano Emanuel, ¿qué le puedo contar? Pues empecemos por el principio, ¿qué le parece? Sí. Usted nació en Cuba, Sí. en La Habana. Amén. ¿Cómo fue para usted su niñez? ¿Cómo podemos empezar con su niñez? Bueno, podemos decir mis comienzos de mi niñez muy bonita. Amén. Porque mis padres me dieron todo su amor, todo su apoyo, nos criaron muy bonito, era un seno familiar muy unido, pero el único problema que teníamos era que éramos una familia que solamente estaba siguiendo patrones tradicionales. Le puedo decir que, por ejemplo, mi abuela, sí, por parte de madre, llevaba una costumbre afroamericana muy arraigada, porque teníamos todo tipo de fiestas religiosas africanas. Pero desde niña ya eras incluida en las fiestas. Sí, de hecho yo me matriculé en escuelas de preparación africana, donde iba desde muy pequeña, 5 o 6 añitos tenía. Pero era muy normal para las familias llevar a sus hijos a esos eventos. En el plano familiar nuestro sí, y tenía otras amistades que también. Es muy común en mi país. ¿Y de qué se trataban estos eventos? ¿Eran festivales o...? Sí, bueno, pues desde niña yo estaba en un centro danzario donde nos preparaban para poder dar las clases de baile y también trascender a otras deidades. Eran muy pequeños y ellos... O sea que desde niños les estaban fomentando ya la cultura, pues, la religión santera. Sí. Okay. Sí, y usted podía ver niños de 5, 6, 7 años como trascendían su espíritu a otro mundo. Wow. Y espiritualmente se puede decir como que había era la palabra transformación pues era algo increíble porque no eran ellos en un momento de la escuela, ¿verdad? Del estudio que estaban dando, y con la misma música y con las mismas palabras, porque esa escuela donde yo estaba quedaba como a 2 horas de mi casa. Y cuando yo salía de la escuela primaria, rápido me alistaba y mi mamá me llevaba. Es que esto era como un orgullo también familiar, ¿verdad? Sí, sí. Para tu mamá también era algo como... Wow, sí, nos sentíamos como que estábamos llevando el honor. Okay. El honor de la cultura afroamericana, y después de ahí pues se llevaba a la casa. Okay. En la casa también se escogía una fecha en el mes
Sí. y también se hacían actividades religiosas y aunque no hubiera lo mejor para comer en la semana, se guardaba lo poquito que había para ese momento. Y, por ejemplo, con tus amigos de la cuadra o del lugar en el que vivías, en su convivencia también, o sea, tenían en de sus familias para ustedes el que hablaban de lo mismo en la calle con los amigos, Sí, de cómo iban avanzando, sí, sí, ¿ok? Y para tu mamá, el que hay niveles, ¿no? sí. De cómo ir avanzando. Nunca había un momento para decir, bueno, y Jesús o la iglesia. No, yo vine a conocer lo que era la palabra del Señor cuando ya yo emigré aquí a los Estados Unidos. Yo te lo digo porque en los países latinos, por ejemplo, hay mucho catolicismo. En Cuba hay iglesias católicas, desde antes de la Revolución Cubana. Pero bueno, por lo mismo de la revolución, yo sé que pues perdieron un acercamiento al catolicismo, pues. En México, desde niño, se le llevan a los niños a la iglesia católica y se les habla de Jesús. Eso no pasa en Cuba. No, allá sí teníamos testigos de Jehová y pues cuando yo tenía uso de razón, ¿verdad? Me acuerdo que habían pues muchos testigos de Jehová y iban a las casas y tocaban para dar la palabra y nosotros los rechazábamos. Ok. Nosotros les cerrábamos las puertas y a veces hasta nos parábamos en portal o balcón, le decimos allá, Ajá. y nomás veíamos que venían y pues les cerrábamos las puertas porque para nosotros era como, lo veíamos como muy, eh, que llegaban con mucha insistencia, Insistencia. sin darnos cuenta que ahí estaba nuestra salvación también, porque aunque el testigo de Jehová eh, pues tenga su, su máximo, ¿verdad? Se pudiera decir su máximo líder, nuestro Señor, y Bueno, o sea, de que por lo menos tienen una especie de más acercamiento a lo que viene siendo sí, Jehová. sí, Ajá. y nosotros lo rechazábamos, Entonces el cristianismo lo veniste a conocer hasta que llegaste aquí a Estados Unidos. sí. Ok. Y cuando tú estabas creciendo, de niña a jovencita, ¿tú qué pensabas de la religión, Aruba? ¿Aruba se llama o Ayuba? No, se llama religión yoruba o Yoruba. palo mayombe. Ok. Pero en tu crecimiento de niña a joven, ¿te llamó más la atención? Sí, a mí me gustaba mucho, yo me sentía poseída de cierta manera con la música de los tambores. Así. Yo me trasladaba a otra espiritualidad. Wow. Sus trajes eran muy bonitos, Sí. eh, pero había como un saborcito así amargo en Manuel. Un saborcito así como de oscuridad. Ok. Era como cuando ibas a esas clases y salías de esas clases, no salía uno con esa paz y con esa claridad espiritual como hoy en mi vida. Pero déjame hago un paréntesis, pero en tu trato con tu familia, con tu papá, con tu mamá, con tus hermanos, eh, en el día a día, ya había mucha necesidad. Sí, Y ese era un nosotros escape de esa necesidad. ¿Ustedes lo sí veían así? era como fiestas, fiestas religiosas donde toda la familia se reunía Wow. o íbamos hasta muy lejos, porque a veces se necesita el ambiente adecuado para ese tipo de religiones porque se sacrifican animales, donde hay que hacer ceremonias, donde se necesita una tierra fértil y donde también hacen rituales. Pero Entonces, ahí está la presencia de los jóvenes en esos rituales. sí, desde un bebé chiquitico hasta una persona mayor de 90 y tantos o muy Y avanzada de edad. ese era como el escape de la situación
de las necesidades pues de la casa que hay en Cuba a salir a esto? ¿O Más que un escape, era un estilo de vida. un estilo de vida? Era Qué tremendo. necesario para, supuestamente para mi familia, entre comillas, era necesario que ellos, pues, la creencia, ¿verdad?, que no tenían el conocimiento de que lo que estaban efectuando, pues, nos iba a llevar aún más a la muerte. Porque que en sí, porque te decían, vamos a hacer tal ritual o tal, no sé, cuando mataban los animales era para dar gracias a qué, o era un ente, o Sí, casi siempre que los se sacrificios. sacrificaban animales era para darle un agradecimiento a algún santo Ajá. o alguna deidad espiritual, porque son muchos. ¿Y para qué son esas deidades que buscaban, pues? Porque viene de África, ¿no? La religión santera viene desde África, ¿no? Sí, pues esas deidades, Emmanuel, yo veía que la persona llegaba al cuerpo de la persona era poseída y pues se comportaba de manera muy diferente. Por ejemplo, podemos mencionar a Francisca. Francisca era una deidad que ella llegaba riéndose. Podemos ver a otra deidad como Siete Rayos. Siete Rayos usa machetes, Oh, tremendo. usa fuego. ¿Y no te daba miedo? ¿No sentías temor? Pues lo veía como algo normal, porque como yo veía que mi madre, porque mi papá casi nunca iba a esas fiestas. ¿Tu papá no era devoto de esos santos No, mi ni... papá había que pedirle que fuera con nosotros porque él no quería estar. Él no tenía ese concepto, esa creencia Sí, como mi mamá. ok. Mi mamá era más creyente, era más devota y, y sí, siempre nos... Yo he escuchado que esos rituales son caros, ¿no? Y que se Sí, necesita dinero. sí. ¿Y cómo hacían? Pues de los poquitos ahorros que las personas tenían, pues nomás pues lo planificaban para esa fiesta, para que todo quedara perfecto, para que las personas comieran, para que los animales carísimos, Ah, ¿cuánto te gastabas más o menos? pues por ejemplo, una ceremonia Sí, de darle comida a la tierra. sí. Darle comida a la tierra es porque para ellos supuestamente si se moría alguien en la familia, ese hueco había que taparlo porque después iban a morir más personas para el concepto de ellos, ¿verdad? Sí. Entonces había que darle comida a la tierra para que la tierra se saciara, para que no murieran más personas. En mi familia, primero pudimos ver como una tía falleció. Y yo recuerdo que en esos años que yo estaba en mi primaria, en una semana, Manuel, Sí. si no hubo fallecido más de 5 en mi familia, creo que fueron pocos. Pero era porque sentían un poder maligno. Pues así dijeron que la tierra tenía hambre, que la tierra había que llenar ese hueco, porque iban a morir más personas, que iban a morir nosotros los jóvenes, que habían empezado por las personas mayores. Y pues cuando yo empecé a oír eso, yo estaba bien temerosa porque yo dije, pero ¿cómo va a ser que la tierra tenga hambre y cómo que va a ser reclame que... tanta sangre, ¿no? Sí, o sea, ¿cómo va a ser que tengan las personas, que mi familia tenga que... Porque ya yo tenía miedo que muriera alguien y que viniera otra vez esa racha de que se llevara Que, todo el mundo, ¿verdad? Y entonces eso para mí fue muy impactante, pero pues yo seguía, ¿verdad?, en las fiestas y hasta más cuando mi madre a veces no podía ir porque trabajaba o así, yo le decía, no, deja de trabajar, tenemos que cumplir. Ya yo sentí una obligación para sí. ir a esos ritos, para ir a esa ceremonia.
yo Sí. dancé tanto en ese mundo que Esa danza era como para la religión. Era sí, danza de religión. pero también se comercializa mucho allá en Cuba. Ok. Esa danza se comercializa mucho, se le vende mucho a los extranjeros, se le vende mucho a... Como para sanación, para brujerías y eso, No, y sanaciones. también para mercado, Wow. se le vende y paga muy bien. Pero en los momentos de tu juventud, cuando pasaban esas situaciones, ¿nunca hubo una amistad o alguien que te dijera, hay otra cosa que no es esto, hay un Dios verdadero que te puede salvar? No, Nunca nadie te habló de eso. Todos estaban en eso. sí. Así es vivir en Las Cuba. mismas amistades que yo tenía, pues era de mi mismo giro, Es su mismo de giro. la danza. Ok. Eran las amistades que yo tenía y ¿Y cuál era tu sueño dentro de la misma religión? Avanzar para posicionarte mejor, tener poder, protegerte, porque yo he oído que es para protección, que usan la religión para protección. pues aunque tú tengas aspiraciones ahí o quieras tener sueños, ¿verdad? Como usted dice, es muy caro. Yo a lo mejor pude haber tenido algún sueño de poder tener santo, convertirme en un iyabó, Un Iyabo. que son las personas que pues se hacen santo y les rapan algunas, ¿verdad? Depende de lo que el caracol les diga, Ok, porque le tiran un caracol sí, y depende de lo que diga, pues es el orden a seguir en la vida. Le dicen qué comida comer, qué comida no comer, muchas reglas, ok, pero era muy caro. Yo, gracias al Señor, yo no llegué a más. más, Solamente tuve Olokun, los Eleguá, Guerrero y hasta ahí. ok. Hasta ahí eso yo llegué. Y cuando saliste de Cuba, más o menos cuántos años ya tenías? Yo salí de Cuba a los 2013, 23 años, ¿Cómo fue que saliste de Cuba? bailando en esa religión. Bailando en esa religión. Porque Pero la ya que, era más fuerte porque en Cuba, además de la religión yoruba, también está la religión em, haitiana. haitiana. Porque la yoruba es más como de Cuba, pero la haitiana ya es más como de África, de Ujú. Haití. Y ahí pues yo bailaba y caminaba sobre vidrio, eh, bailaba con fuego, danzaba, pues era algo extra, otra cosa Y muy veías cómo espiritual. esas deidades y esos entes eh, se movían dentro de ustedes. Sí, sí, desde que uno llegaba a los ensayos era increíble como al sonar el tambor, luego llegaban los espíritus y se poseían, nos poseíamos, disculpe, nos poseíamos y éramos otras personas. No éramos los mismos cuando bailábamos a cuando estaba la música éramos otros y Ok. cuando paraba éramos diferentes. La Por lo música mismo, los trasladaba. nos trasladaba a otro mundo, nos trasladaba espiritualmente a otro, era otro mundo. Ok. ¿Y tu mamá qué te dijo o qué te decía cuando ibas a salir de Cuba? Cuando pues yo estaba muy ansiosa por tener una vida mejor, Ah, bueno, porque estaba acostumbrada a este estilo de vida religioso, pero había mucha carencia. Y pues en mi mente yo tenía el sueño de ser un poquito mejor en esa vida espiritual en otro país. amén. Yo dije, bueno, pues si yo llego a otro país, si yo imparto estas clases, si yo propago esto africano, yo quizás pueda
ser famosa, ser importante, porque allá hasta en Cuba no es tan importante en la televisión cubana lo afro. Ok. Es más importante el ballet, Ajá. la danza contemporánea. El baile africano más bien es para comercialización, O sea que el baile fue tu oportunidad para salir de la isla. sí. Ah, ok. Sí, nosotros éramos un grupo como de 40 Sí. integrantes y cuando fuimos a la entrevista, pues aprobaron a cierta cantidad, entre eso estaba yo, y así fue como yo salí de Cuba y llegué a este país. Ok. ¿Y tu relación con tu mamá y tu papá? Dices que tu papá no profesaba esta religión, que él era más apartado. Sí, a veces hacíamos las misas en mi casa y mi papá no llegaba. Él no estaba puntualmente en la casa, él lo daba como que no era importante para él. Y Ok. casi siempre estaba mi mamá sola con los invitados. Y cuando platicabas ahorita de tus procesos o de cómo tú avanzaste dentro de la religión, ¿qué costo trajo para ti ese, eso, como decías, de los guerreros Sí, y de eso? sí, ahí tuve que reunir un dinero, que con ese dinero yo hubiera arreglado la cocina de mi casa, hubiera tenido una mejor vida con mis padres, hubiera, no sé, podido invitarlos a unos hoteles, pasarme un fin de semana bien bonito, disfrutarlo. Y ese dinero lo empleé en recibir Olokun. ¿Qué es recibir Olocum? Olokun es una rama es como un- una ramificación de un santo de Yemayá. Olokun vive en las profundidades del mar y se da supuestamente para salud. Para salud. Y ¿Cuánto te costó? Más o menos. $900. $900. $900 y creo más o menos $900 si no me equivoco. Y así fue. Y ya después, casualmente, bueno, vino la enfermedad de mi padre, De tu papá. sí. Y él enfermó, se cayó y estuvo muy grave. Y yo no tenía ¿Qué dinero para enfermedad tenía? No fue una enfermedad, fue que él se cayó y se golpeó la cabeza y la herida no abrió. Y Ok. se le hizo un coágulo en Un el coágulo en el... cerebro. Wow. Y entonces, yo no tenía dinero ni para comprarle una merienda, porque yo había gastado todo el dinero ya en recibir esa deidad. Sí. Y a mí eso me impactó mucho y me dolió mucho porque supuestamente si es una religión que te cuida, que te protege, ¿por qué tiene uno que quitarse lo poquito que tiene o los ahorros que tiene para poder? O sea, dices que ese dinero, en lugar de haberlo usado en la religión, pues lo hubieras usado para poder llevar a tu papá a un hospital, lo llevaron a un hospital o lo atendieron. O podía haberlo llevado para que él tuviera una vida mejor y no estuviera tan estresado en qué buscarnos de comer. Podía haber llenado el frío de mi casa de comida por Déjame les cuatro digo, o el cinco frío es el meses. refrigerador. El refrigerador. Es que son palabras cubanas. Sí, podía haber Sí. llenado el refrigerador de comida, podía haber calzado a todos en la casa porque Pero tu papá recibe el golpe y lo llevan a un sanatorio. O sea, le dicen sanatorio, ¿verdad? no, hospital. Hospital. Sí, él Y no estaba. llevaron como sus santos o algo para... No, mi papá nunca tuvo nada de eso. Pero los tuyos, los que acababas de hacer, no les decías que sanen a mi papá. Sí, pero eso como había que dárselo a él también, Oh, entonces tú también porque es uno para cada persona. Y cuando yo recibí esa deidad, la recibí con mi mamá. Ok. Entonces, yo le dije a mi mamá al principio, le dije, ¿crees que sería necesario que gastáramos este dinero?
en este momento. Aún mi papá no se... Yo recibí Olocum en septiembre, octubre del 2012. Y mi papá se cae en febrero del 2013. ¿Y cómo evoluciona él ante su Muy mal. Él solamente nos duró un mes. un mes? Estuvo Y un mes en el hospital. sí, él solamente nos duró un mes y ahí no hubo locum, ahí no hubo nada que me lo salvara. Sí. Yo en mi ignorancia nunca le pedí al Señor, no conocía de la palabra. Mi madre nomás estaba desesperada y nomás me decía que pues que le pidiéramos a los santos y que hiciéramos misa y que a lo mejor lleváramos algún tipo de... Porque a los hospitales allá cuando las personas están muy enfermas llevan brujería Ok, al para hospital. hacer cambios de vida. Por si hay alguien que está muy enfermo, se muera esa persona y quede viva la tuya. Y por ejemplo, cuando estaba tu papá en el hospital, ¿no hablabas tú con quien te había hecho esos santos? O ¿cómo les llaman a ellos? Los padrinos Los y las padrinos. madrinas. Ajá. ¿No hablabas con ellos para que intercedieran para sanar a tu padre o algo? Pues mi mamá, porque pues era una amiga de la familia, ¿verdad? Mi mamá hablaba con ella, pero no había esa importancia, no había esa comunión de ir al hospital, de ya uno pagó el dinero, uno se hizo el servicio y hasta ahí llegó. Pero en ese proceso que está tu papá en el hospital, ¿cómo ustedes sobrellevaron ese proceso? Porque me imagino que iba decayendo más, ¿no? Cada día. Sí. O qué sentías tú No, pues yo estaba de... muy frustrada porque ya el dinero que tenía, pues yo lo había gastado en eso. Yo lo había gastado en eso y me pesó. Siempre me va a pesar. Porque yo no le pude dar a mi familia aunque sea 2 o 3 meses de una buena vida, comprar muebles bonitos, pintar la casa, cosas bonitas. ¿Y por qué tuve que utilizar ese ¿Tú te dinero echabas para...? culpa de Sí, que... Sí, yo siempre me he culpado de eso, porque eso no estuvo bien. No estuvo bien que yo me quitara ese poquito de dinero para dárselo a otra persona para que supuestamente comprara, no sé, 2 o 3 soperas, le decimos allá, que son como unos jarrones así, sí. tipo chinos así de porcelana, y pusiera ahí no sé cuántas piedras o quién sabe lo que habrá puesto y se fuera el dinero así como si nada. Entonces ahí tú ya sentiste como que esto no sirve de nada, esto es más maldición, porque ya ves que decías de cómo se sentían desprotegidos cuando alguien moría. Sí, Pasó lo mismo, cuando tú recibes la noticia de que tu papá ha fallecido, ¿tú estabas ahí? sí. Yo hice la entrevista para la visa americana en octubre y mi papá se cae, pues como le había dicho, en febrero. Y yo estaba ahí, yo estuve ahí hasta que él cerró los ojos, porque yo no salí del país como hasta mayo. A mi papá lo enterramos el 3 de abril y, y ya después fue que yo me vine para acá, para Estados Unidos. Pero a mí no me había caído el 20, como decimos, Sí. que yo estaba haciendo las cosas mal hasta que yo llegué aquí y pude tener un encuentro con mi Señor. Aquí es donde te hablan de la palabra. Sí, Ok. Llegas a Estados Unidos. ¿A qué parte de Estados Unidos llegas? a California. A California. Pero allí no me hablaron de la palabra, allí todavía continuaba yo en la religión yoruba, Ok. porque vine a impartir clases, a fomentar todo lo que yo había aprendido allá, porque con ese propósito salimos de Cuba, Ok. con el propósito de seguir expandiendo toda la sincretización en este país. Ok. Pero ya después que yo me voy de California,
que vengo para acá, para la Florida, Así es. es cuando yo tengo un encuentro con el Señor en una iglesia que fui invitada por una amistad que conocí durante mi trabajo y ahí yo tuve mi primer encuentro con el Señor. Sí, ¿y cómo fue eso? Porque tú estabas seguías con tu religión, ¿no? Fue impactante, me imagino, porque, por ejemplo, yo en mi caso, mi abuela, mi abuelita y mi mamá al principio, pues hablaban de la Virgen María, de lo católico. Y fue duro cuando mi mamá hizo ese cambio y nosotros cambiamos de decir, bueno, la idolatría de las imágenes, a decir, hay un solo Dios que nos habla, que nos rescata, y que eso lo vengo a encontrar en el cristianismo, dejando la idolatría. Y para ti, ¿cómo fue ese impacto duro de saber que todo lo que tú habías hecho desde niña hasta ese momento, pues que era maldición y no era bendición? ¿Cómo sentiste tú ese impacto, pues? Pues fue algo muy fuerte en mi cabeza, porque por una parte me decía, pues oía voces que me decían, no tienes que seguir ese camino, continúa aquí. Por otra parte me decía otra voz que continuara ahí, junto con todo lo que mi familia me había, Ujú. eh, Enseñado, sí, y me había heredado. sí. Y entonces fue un choque muy difícil en mi cerebro porque yo veía como las personas en esa iglesia estaban muy tranquilos, en mucha paz, no había transformación espiritual, no Pues que no había hablaban así en como otras, violencia, ¿no? Porque a diferencia de como dices de los espíritus en la religión yoruba, pues en el cristianismo pues se siente la paz desde que uno entra, sí, sí, y lo más importante, no hay alcohol. En las fiestas yoruba el alcohol es muy importante para ellos. También los músicos, para que los tambores vayan a un ritmo súper excitante, eh, usan sustancias malas. ok, Y pues cuando yo llegué a la iglesia, yo sentía como que todo bien bonito, todo en paz. Me brindaron un vaso de agua, café, me dieron pues me sentaron, ¿verdad? Donde iban las personas por primera vez. para Sí, decir las palabras de salvación. sí. Y me Mm, mostraron la Biblia. ok. Me mostraron la Biblia y me encantó. Y de ahí decidiste cambiar. Pues en ese momento yo tuve un encuentro con el Señor donde me arrodillé y lloré muchísimo porque andaba muy frustrada. Yo decía, no puedo hacerle caso o sea, no puedo hacer las cosas bien en este lugar, en la iglesia, ¿verdad? Sí, Porque yo tengo otra vida. sí. Pero ya después, ya cuando yo salgo de esa iglesia, no le hago caso a la palabra del Señor. Yo No, continúo sí, oyendo mis músicas, sí, yo continúo yendo a las fiestas, sí, yo continúo desafiando sí. lo que nuestro Padre tenía para mí. Lo que ya habías recibido en un primer Sí, momento. yo no le hago caso a ese momento. Sí, Y al cabo de unos 4 o 5 años, sí, pues quedo embarazada sí. y en ese momento fallece mi madre Tremendo. y vuelvo a tener otro encuentro con el Señor, donde el Señor me llama, empiezo a oír alabanzas, Sí, empiezo a tener esa unción con Él y me da la fuerza para poderme levantar de ese momento tan terrible, donde yo quería morir, donde ya yo no quería tener a mi hijo, porque
Pues mi madre, después que falleció mi padre, era lo más grande ya para mí. Sí. Y mi Padre Celestial me ayuda. Mi Dios me ayuda y me Amén, dice, aleluya. tú tienes que estar viva porque tú necesitas darle fuerza a esa criatura que tienes en tu vientre. Y es cuando entonces yo me reconcilio nuevamente con mi Señor. Al fallecer mi madre, ya yo empiezo a ir a la iglesia más seguido. Me reúno con amistades que llegaron a mi vida y me invitan a la iglesia y empiezan a orar por mí. Empiezo a... A transformarte, una transformación al cristianismo, a Sí, convertirte en una cristiana. sí. Y hasta el día de hoy me he quedado con él. ¿Y cómo fue? Pero, ¿cómo sientes hoy el cambio de ahora a ser una cristiana? Espectacular. Yo ¿Cómo fui sientes? salva el 11 de agosto. Gracias a mi Padre Dios, bajé a las aguas bautismales Sí. en la iglesia Monte Hebrón con mis pastores galianos. Que Dios me los bendiga y que siempre me los guarde, porque cuando yo entré por esas puertas de la iglesia, ellos me recibieron con mucho amor y mucho cariño, y también a mi hijo. Y yo estoy muy agradecida con ellos porque ahí yo fui salva completamente. El 11 de agosto del 2024. Y hasta el día de hoy. Sí, ok. En el Monte Hebrón. Sí. Okay. Y cuando tú estabas dentro ya de la iglesia, ¿cómo era porque tus amistades seguían estando en Yoruba, pues? ¿Cómo fue para ti, cómo ha sido lidiar con eso? Pues muchas se han alejado. Y yo sé que cuando empiecen a ver esta época también muchas se van a alejar. Porque ya han visto mi convicción. Tu cambio. Sí. Y ahora que yo estoy relatando todo lo que ha pasado en mi vida, pues muchas se van a alejar, pero no me preocupa porque mientras mi Dios esté conmigo y su Espíritu Santo me llene, yo no necesito a nadie más. Yo no necesito a nadie más. Con ellos estoy salva, con ellos me refugio, con mi Señor, Él es mi abrigo, mi protección, como dice su palabra. ¿Y tu fe, cómo ha cambiado a partir de la Biblia, del conocimiento de Jesús? Mi fe ha aumentado, muy diferente a cuando la religión yoruba yo me sentía muerta. Yo me sentía que estaba en un hueco, en un abismo, porque, pues ya como le había explicado anteriormente, todos los pensamientos en ese contexto espiritual es como, pues, de muerte, ¿verdad? Y Cuando hablas del cambio en tu vida, cuando recibes a nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo es ese cambio de Yarima Ortiz entrando a la iglesia al día de hoy? pues fue un cambio duro, ¿verdad? Porque uno cuando llega por primera vez a la iglesia, uno se siente que no encaja ahí. Uno siente que uno llega, pues se puede decir contaminado. Con el pecado, Sí, avergonzado. avergonzado. Uno llega con miedo porque la paz y la espiritualidad que los hermanos reflejan es muy bonita. Y entonces pues uno viene del Se siente mundo. hasta que no fuera verdadera, ¿verdad? Sí, Parece que fuera actuado, pero es sí. que es la unción, es el amor de Dios. Amén, amén. Es el reflejo, pues, de nuestro Amén. Padre. Gloria a su nombre. Amén, así es. Pero ya después con el amor y el cariño de los pastores,
sin pedirme nada, sin yo tener que llevar Pero nada de ¿cómo tú sacrificio. llegas a la iglesia? O sea, espiritualmente. Pues yo llego destruida porque mi matrimonio estaba destruido. Eh, estaba sola, me sentía sola, no estaba sola. Yo estaba pasando por un momento en mi vida muy duro. Mi pareja pues estaba en el mundo muy mal y pues yo también. Y entre todo eso pues estaba el niño, mi hijo, recibiendo todo ese tipo de acciones erróneas que nosotros estábamos haciendo como padres. Pues presente viendo el pecado de sus padres. Pues estaba chiquito, Sí, pero yo hasta lo tuve que dejar. Y yo lo dejé y me fui a trabajar, lo dejé con una amiga, porque para mí eso era normal. Y mi trabajo, pues yo me fui a trabajar y lo dejé con una amiga y me fui hasta como por unos 3, 4 meses. Yo llamaba y preguntaba cómo él estaba, pero tremendo. no estaba dándole ese amor como madre. Entonces, cuando ya yo estoy más en comunión en la iglesia y mi pastora habla conmigo, es cuando yo caigo y veo que estoy haciendo las cosas mal. Entonces, mi Padre y su Espíritu Santo empiezan A orar en ti. amén. Y empiezo a tener yo una vida más disciplinada. Ya dejo de tomar, dejo de drogarme, ya no abandono a mi hijo, ya me reconcilio con él. Y empiezo a pedir por la familia, porque cuando yo llegué a este país, pues yo me casé Sí, con pues el amor de mi vida. Y pues él tenía 2 niños y teníamos una familia muy bonita, pero fue destruida porque la vida que nosotros llevábamos, el mundo, ¿no? El amor de la carne. sí, fue una vida destruida y destruimos a los niños también, Más falta de Dios en medio. sí. Entonces pues yo empiezo a orar, cuando ya yo estoy en esta iglesia, yo empiezo a orar por este hombre, por mi esposo, y empiezo a orar por los niños para que podamos unirnos nuevamente como familia. Y el Señor oye mi petición. Tremendo. Amén, aleluya. Y, y viene mi esposo a los pies del Señor y tiene una comunión con el Señor. Recuperamos la Amén. familia, recuperamos los niños y hasta el día de hoy estamos juntos. Amén, aleluya. Tremendo el testimonio. Cómo Dios nos salva de la inmundicia y recupera nuestras familias. Cómo Dios es perfecto reconstruyendo lo destruido. Y yo sé que tienes necesidad de seguir orando por tu tierra, por tu gente cubana que sigue perdida en esa inmundicia. Tus mismos hermanos siguen en esa religión, a pesar de que tu familia, tu esposo y tus hijos alaban al Señor. ¿Qué sientes para ti? O que tu tarea, sobre todo con tu familia, porque pues seguramente tú quieres que tu familia sientan este amor y este cariño, esta paz que solamente Cristo da. ¿Qué les dirías a ellos? Pues mi anhelo es que mis hermanos puedan tener el llamado que yo tengo y puedan tener esa unción con mi Padre. Esa liberación de las cadenas del pecado. Porque mis hermanos no practican como yo lo practicaba la Ah, religión ok. yoruba, pero no creen en el Señor tampoco. Ellos
mi hermano me dice que para él no existe ningún Dios. Él está vivo y nació porque mi mamá lo tuvo. Y no más. Y hasta ahí. Que no existe ningún Dios, que todo lo que tiene en esta vida es porque él lo ha trabajado y porque él lo ha obtenido por sus propios esfuerzos. ¿Y no ha visto las oraciones que haces por él? Sí, pero él no cree. Él no cree. Yo sigo orando por él. Y en Dios siempre hay un llamado. Y cuando se siembra la semilla, tarde o temprano, germina. Amén. Y la palabra cruza los corazones. Amén. A veces uno piensa que son casualidades el que tú no te accidentes, no tengas, no pases por una tribulación y crees que es que no es, es suerte. Amén. Eso es lo que dicen, que es suerte, pero es Dios obrando que les evita un accidente, son las oraciones. Pero seguramente ellos con tu palabra y por eso es que estamos haciendo este espacio para que con el testimonio de ella, otras personas que están pasando por ese miedo que ella platicaba de la misma religión, ese sinsabor que da la vida pagana, ese miedo, ese vacío que no lo llena ni el dinero, ni el alcohol, ni el adulterio. Ese vacío únicamente lo llena Jesucristo. Amén. Porque la vida en Jesucristo puede ser austera, pero es llena, es rica. Porque el amor que se da y que propaga la familia no lo da otra cosa más que Dios. ¿Qué le dirías para cerrar? Vamos cerrando. ¿Qué le dirías a todo aquel cubano que aún está en esa inmundicia, en esa perdición de una religión que al final de cuentas es la adoración al diablo? Es la adoración a Satanás, es el adulterio, es lo inmundo, el alcoholismo, y que no se sale de ahí, que es un vicio que los tiene atrapados a base de terror, de miedo, porque así es el diablo es perfecto en ser un mentiroso. ¿Qué les dirías a ellos? Aquí traigo una porción de la palabra Amén. que le quiero leer a mi pueblo, que como usted dice, vea, está inmenso en esa brujería, en esa religión que solamente hemos visto durante año tras año, miseria, oscuridad. Aquí tengo una porción de la palabra Amén. en Hechos capítulo 4, versículo 12. Dice así: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amén. Yo le quiero decir a mi pueblo y a mi familia, a mis hermanos, que aunque mis padres no pudieron ver a esta mujer hoy en día, le quiero pedir que busquen a nuestro Señor, Amén, aleluya. que solo en Él hay paz, en Él podemos tener la salvación de nuestros pecados y no tenemos la condenación eterna, porque por eso nuestro Señor vino, para el perdón de nuestros pecados. Y en Él podemos ver más bonito el amor a la pareja, a los hijos. Podemos disfrutar su creación en toda su plenitud. Y que busquen de su palabra, que lean este libro tan completo que se llama la Biblia. Que es la palabra de Dios. Amén. Y aunque no puedan tener esa unción para orar, que oren a la manera que puedan, Oh, sí. pero que le den gracias siempre a nuestro Padre por los alimentos, porque sus niños se despertaron, porque no tuvieron ningún accidente. Aunque digan que no lo conozcan, que den gracias así nomás, que Él los escucha. Mi Padre nos escucha y Él perdona a todo el que le cree
y a todo el que no le cree. Porque su palabra dice que Dios ama al pecador, mas no el pecado, porque el pecado lo aborrece. Pero por eso Él está cerca de la oscuridad, para levantarnos del pecado cuando Amén. le clamemos. Amén. Amén. Así es. Ok. Bueno, quiero agradecer su compañía. Espero que les haya dado bendición, y sobre todo a aquellos que están pasando por como un testimonio parecido al de mi hermana, pues que vean que sí hay salvación, que hay esperanza y que hay un Dios verdadero y vivo que nos levanta de donde sea. Muchas gracias. Buenas noches. Su nombre es Jesús, su nombre es Jesús. La respuesta que busca